Un cordial saludo para todos los seguidores del canal de Electrónica Anda Silva. Una vez más por este canal he traído una fuente de alimentación de un televisor bastante antiguo del año 2006 de la marca LG para analizarle un poco y dejar algunos puntos claves acá sobre la mesa de trabajo por si acaso te llega a llegar en algún momento este televisor o esta fuente de alimentación o alguna fuente similar para que puedas más o menos tener un procedimiento de servicio adecuado y correcto en el momento de diagnosticar y reparar fuentes de alimentación conmutadas. Bien, esta es una fuente bastante robusta, bastante pesada, mira, es muy pesada, tiene muchos componentes electrónicos, ¿verdad? De antemano es una fuente que está conformada por varios tipos de subfuentes, por decirlo así, donde maneja básicamente dos transformadores chopper y una bobina para el PFC. En este caso maneja dos transformadores chopper, 1 y 2, uno más grande, uno más pequeño y la bobina de lo que viene siendo la parte de la fuente PFC. Maneja varios disipadores porque entre esos disipadores están varios componentes juntos para una mayor disipación, una mejor disipación para que el componente no se caliente o no se recaliente, por decirlo así, ¿verdad? Quiere decir que en cada uno de estos disipadores va a llevar componentes semiconductores adheridos a él a través de una pasta térmica. Lo importante acá es analizar el circuito electrónico de una manera muy fácil. Como te puedes dar cuenta, el lado caliente de la fuente es más o menos hasta este punto, ¿verdad? Este capacitor igualmente pertenece al lado caliente, al igual que este, ¿verdad? Si volteamos la fuente de alimentación, te puedes dar cuenta, vamos a utilizar un marcador, que la línea divisora de la fuente es esta. Esta es la línea divisora, pasa por aquí, pasa por aquí, pasa por acá, por acá. Por eso el capacitor electrolítico grande es este, está del lado caliente de la fuente. Es decir, todo este lado, toda esta zona acá es el lado caliente de la fuente, toda esta zona acá es el lado frío. Como te puedes dar cuenta, solamente tiene un chi en esta zona, ¿verdad? Del lado caliente de la fuente, y todos los chi por acá, tipo SMD, vienen ¿cuántos chi? Vienen muchísimos, porque es un tipo de fuente que va a controlar diferentes partes del televisor. Este es un televisor que maneja lámparas CFL, pero te puedes dar cuenta que en la parte de atrás, tipo SMD, tiene un oscilador, dos o chis que van a interpretar posiblemente la función de oscilación, ¿verdad? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tiene 6 nada más en la etapa fría y uno solo, por lo menos veo uno solo, en lo que viene siendo la zona caliente de la fuente. Excelente. Bien, al voltearla, debemos entender lo siguiente. Esto es una fuente de alimentación, primero que nada, que se va a alimentar con alterna. Ahí está, 220 o 110, dependiendo del país que tú estés. El modelo que vamos a ver acá de esta fuente es la siguiente, amigos. Es un televisor de la marca LG. Uy, este no me sirve. Es un televisor de la marca LG. Y el modelo, vamos a ponerlo por acá. El modelo es 37LC3R. Es un televisor súper pesado. De hecho, puedes entrar a Google y buscarlo. Es un televisor bastante bueno porque hace poco el cliente me lo trajo, ¿verdad? Y quiero aprovechar de hacer el análisis correspondiente. Bien. Entonces, la fuente de alimentación cuenta, amigos y compañeros, con su entrada de línea C, su filtro MC, aquí te puedes dar cuenta, 3 bobinas, capacitores capacitores secos que pertenecen al filtro MC correspondiente, ¿verdad? Y tiene algo muy importante acá, que es un relevador. En este caso trae un relé en la entrada primaria, ya les voy a explicar para qué es este relé que está acá. Y cuenta con dos capacitores electrolíticos en la parte primaria de la fuente. Cuenta con uno y cuenta con otro, ¿verdad? ¿Por qué lleva dos? Ahorita vamos a ver por qué lleva dos realmente, pero debes entender lo siguiente. La fuente de alimentación, ¿verdad? Aparte de esto, por cierto, maneja varios octocopladores. Te puedes dar cuenta que de este lado lleva 3, de este lado lleva 1, es decir, lleva 4 octocopladores. Cuando lleva muchos octocopladores una fuente, amigos, es porque necesita órdenes de encendido diferentes, para que sepan, ¿ya? Es decir, cuando una fuente de alimentación tiene varios octocopladores, va a recibir diferentes tipos de órdenes de encendido, ¿verdad? Entonces, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a conectar esta fuente a la parte de la red eléctrica de 220 voltios, ¿verdad?
Y vamos a tomar como primer punto, este análisis lo tienes que hacer sí o sí en tus diferentes tipos de fuente. Te estoy poniendo esta porque es un poco más compleja para que puedas llevarlo a cabo en una futura reparación. Vamos a conectar este 220 voltios, ¿verdad? En este caso debería de trabajar lo que viene siendo el puente rectificador de inmediato. Y vamos a tener un voltaje típico, de repente de 300 y tanto, en el primer capacitor. Vamos a medir los capacitores. Vamos a medir el voltaje del capacitor. El voltaje del capacitor. Bien. El voltaje del capacitor principal. Pero hay dos capacitores principal. Vamos a medir el voltaje en los dos para ver qué es lo que ocurre. Para ver si en el momento de yo conectarle a la red eléctrica aparece el voltaje en este y en este. O en este y en este. Para verificarlo primeramente. ¿Por qué voy a hacer esto? Porque es el primer voltaje que tiene que estar presente sí o sí en una fuente de alimentación. Sin embargo, amigos, debes tomar en cuenta un punto muy importante. Algunas fuentes de alimentación, al conectarle a la red eléctrica, no entrega lo que viene siendo voltaje en el capacitor electrolítico principal. Muchas veces, ¿por qué? Porque lleva lo que viene siendo, por decirlo así, un relé en la entrada, ¿ya? Entonces se necesita darle como una orden de encendido, ¿verdad? Y ese relé se cierra y se activa ese voltaje en el capacitor electrolítico principal. Es muy poco común eso, sobre todo cuando lleva uno, pero sí lo he visto. Entonces lo que vamos a hacer ahorita es conectar la red eléctrica. Muy bien, amigos, he conectado la fuente de alimentación a la red eléctrica principal y lo que vamos a hacer es utilizar el multímetro para hacer las mediciones de voltaje, ¿verdad? En este caso, lo que estoy tratando de... Voy a ponerlo por aquí un poquito. Lo voy a colocar el multímetro en escala de 1000 voltios y vamos a voltear la fuente con mucho cuidado. Vamos a voltearla. Bien, ahí la he volteado. Entonces vamos a hacer la primera medición en el capacitor principal. En el pequeño, el capacitor electrolítico principal, el pequeño, que vendría siendo este que está acá. Mira, ahí tengo, voy a subir esto un poquito más. Excelente, ahí está perfecto, ahí se ve correcto. Y vamos a analizarlo. De acá a acá. Tengo 300, ¿cuánto? Mira, 318 voltios. Correcto. Ese es el voltaje correcto que llega producto de la rectificación del puente rectificador. Ahora, vamos a verificar qué tenemos en el segundo capacitor. Mira, no hay voltaje. Él lleva dos capacitores para la línea de B+, pero no hay voltaje, amigos. No hay voltaje. Por este lado, si yo me paro en la parte de lo que viene siendo, voy a ponerlo por aquí un poquito, con mucho cuidado. Bien. En esta parte me paro en tierra y verifico lo que viene siendo el chopper pequeño. Fíjate que el B+ le está llegando a este chopper pequeño, ¿verdad? Entonces, ¿qué significa esto? Me llega voltaje producto de la rectificación a un primer capacitor y me llega a uno de lo que viene siendo al primario del chopper, como tiene que ser, a un primer chopper. Lo que significa acá, amigos, es lo siguiente. Este análisis es muy bueno porque te puede llegar para que no te confunda en futuras reparaciones. Vuelvo y repito. Fíjate lo que pasa. En el momento de nosotros alimentar la tarjeta, medimos, hay dos capacitores para la línea de B+. Entonces, voltaje del capacitor principal. Como hay dos capacitores, solamente me llega voltaje de 300 VDC a uno solo. Pero al otro no. ¿Por qué al segundo no llega? ¿Por qué al segundo capacitor no llega voltaje? Amigos, porque necesitas una orden de encendido. Sí, señor. Necesitas una orden de encendido. ¿Una orden de encendido de dónde? ¿De dónde viene esta orden de encendido? Viene, amigos, de lo que viene siendo... Viene de la salida de la fuente. Salida de fuente. Y vamos a ubicarla ahorita para que ustedes vean de dónde viene esa salida de la fuente.
salida de fuente, ¿verdad? Porque llega voltaje en un primer capacitor, pero después no llega voltaje al segundo capacitor. Es decir, aquí me está llegando voltaje a este señor que está acá. Y como llega voltaje a este primario, está llegando al primario del voltaje de B+, está llegando al primario de este transformador. Pero fíjate el segundo, vamos a hacer un análisis por detrás de la tarjeta. Bien, el segundo capacitor, que viene siendo este, mira. Voy a adelantar un poquito, porque esto vuelvo y repito, así se analiza un circuito electrónico. El capacitor es este, ¿verdad? Pero en ese punto, cuando nosotros en ese punto tenemos una pista por acá que está llegando. Ahí tenemos una pista que está llegando, o sea, le está dando tierra al transformador chopper, pero al segundo transformador chopper, porque este negativo está agarrado del chopper, ¿ya? Es decir, el negativo del capacitor electrolítico, el secundario, le está dando tierra al chopper en la parte primaria del chopper, pero del chopper grande, ¿verdad? Por su parte, tengo el positivo pasa por acá, llega acá, pasa por acá, salta de acá para acá y está metiéndose acá, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que está pasando acá? Mira, lo que está pasando acá es que en el momento de tú conectar la fuente de alimentación, solamente llega voltaje al capacitor electrolítico principal pequeño. Al segundo no, porque el segundo necesita una orden de encendido. Esa orden de encendido se da en la salida, y al momento de dar la orden de encendido, nosotros vamos a escuchar que se activa el relevador. Este relé se activa y va a dejar pasar, se cierra el circuito y deja de pasar el voltaje hacia esta línea, y esta línea se traslada el voltaje para acá, para este punto. Eso lo vamos a ver ahorita. ¿Y en dónde se da la orden de encendido? En la salida. Esto es súper buenísimo. ¿A dónde? ¿En qué punto? Fíjate. Como tengo varios conectores de salida, voy a adelantar un poco la fuente, ¿verdad? ¿Qué conector vamos a ubicar acá? Nosotros tenemos que ubicar el conector donde diga standby. En algunos amigos el standby puede venir así. Standby, es decir, te dice la palabra standby. En otros casos te dice stand big, así. O en otros lados te puede decir ST, ¿ya? De standby, ¿ya? Entonces, voy a retrocederlo un poquito para que veamos. Te puede decir standby, STB, así. O te puede decir ST. Ese voltaje, típicamente el voltaje standby en fuentes de alimentación viejas o antiguas, es de 3.3 o de 5 voltios. Generalmente es este el que predomina. Vamos a ver si ciertamente es así. Voy a adelantar la fuente. Tienes que buscar el conector que diga eso, y como te puedes dar cuenta, aquí está. ST5B. Y fíjate lo que dice abajo. ON. Es decir, que colocaron el terminal de ON y STB juntos. Ahí tú tienes que dar una orden de encendido. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Vamos a utilizar una resistencia de 1 kilo ohm, ¿verdad? Para dar ese punto y ver cómo se activa el segundo voltaje de B+. Excelente, compañero. He colocado la resistencia entre 5 voltios de standby y la orden ON, ¿verdad? Eso es lo que yo he hecho. ¿Para qué es esto? Porque vuelvo y repito, en el momento de yo hacer eso, ¿verdad? Nosotros estamos activando una orden de encendidos secundaria, por decirlo así, para activar un voltaje, mejor dicho, una orden primaria para activar un voltaje secundario, que es el B+ de acá, ¿verdad? Debes tomar en cuenta una cosa. En el momento de conectar esta fuente de alimentación sin la resistencia puesta acá, porque esa orden la da la mainboard, se alimentan dos puntos importantes: el B+ primario del primer capacitor y el voltaje de standby de 5 voltios. ¿Por qué? Porque necesito tener un voltaje a la salida obligatoriamente para esta orden de encendido, que es la fuente de standby. Si yo no tuviera la orden del voltaje standby a la salida, pues no pudiera dar orden de encendido, porque la fuente no va a trabajar.
Por eso el requisito para los circuitos electrónicos en fuentes de alimentación conmutada, el primero va a ser siempre la fuente de standby. Tomen en cuenta ese punto siempre. Bien, entonces al yo hacer esto, ¿qué es lo que pasa? Yo voy a voltear por acá y vamos a conectar. Voy a conectar la tarjeta. Bien, he conectado la tarjeta y sonó el relevador. Ha sonado el relevador, ¿verdad? Ha sonado el relé. Es decir, este señor que está acá, hay que tener cuidado acá, amigos, porque el voltaje está ahí puesto altísimo. ¿Por qué? Porque se activó la fuente PFC. Lo que yo voy a hacer ahorita en este caso es voltear la tarjeta así, con mucho cuidado, vuelvo y repito, porque hay un voltaje muy alto allí, hay que tener mucho cuidado. Y vamos a verificar cuál es el voltaje en el capacitor electrolítico, primero principal, que está acá, en esta zona de acá. Vamos a verificarlo con mucho cuidado. El punto del capacitor no lo veo. Vamos a ver si lo puedo ver por aquí. Bueno, aquí tengo el capacitor secundario. Verifiquemos a ver qué voltaje hay. Mira, 438 voltios. De hecho, está un poquito alto. Sí, está un poquito alto. Voy a acercar un poco. Me parece que... Bien. Mira, vuelvo y me mido. 438 voltios. ¿Te das cuenta? ¿Qué pasó allí? En el momento de dar la orden de encendido a la salida, se activa el relevador, deja pasar parte del voltaje. Y en ese punto, ya nosotros vamos a contar con lo que viene siendo... aquí está, mira. Llega al primario del chopper grande, ¿ya? Entonces en la salida lo que vamos a tener es alta frecuencia, pero te cuento algo. Uy, cuidado ahí porque esto es delicadísimo. Bien, fíjate lo siguiente. Yo voy a medir voltaje ahora a las salidas. Fíjate que yo voy a tener el voltaje de standby. Mira, el voltaje de standby son 5 voltios. Voy a bajarlo un poquito a 20. Y te puedes dar cuenta que el voltaje standby está incorrecto. Pero fíjate, los otros voltajes que debería entregar esta fuente son, por ejemplo, 12 voltios. Mira, 12 voltios. Y mira, no los tengo. Tampoco tengo el voltaje de 24 voltios que va para este lado. ¿Por qué si ya yo di la orden de encendido? Muchos creerían de repente que es un problema de la fuente de alimentación, porque ya diste la orden de encendido, ¿cierto? Pero resulta que acontece que no. Esto es una fuente que maneja, voy a ponerlo así, una segunda orden. Una segunda orden, sí señor, de encendido. Por eso te digo, no todas las fuentes trabajan iguales. La gran mayoría trabajan parecidas, pero no todas trabajan iguales. ¿Por qué? Porque aquí se le está dando una primera orden de encendido para activar el circuito, ¿verdad? Y alimentar lo que viene siendo el chopper. Pero necesita una segunda orden de encendido para alimentar parte de los voltajes de salida, entre ellos 24, 12 y otros voltajes correspondientes. ¿Qué es lo que tenemos que hacer nosotros acá? Bien, te vas a enfocar nuevamente en la salida. Y creo que desde ese punto lo ves. Bien, aquí tenemos un terminal que dice 3.4 on en este mismo conector donde se hizo la orden de encendido. Bien, resulta acontece que aquí lo voy a anotar en una hoja. 3.4 dice 3.4B on. Eso es un terminal para dar la orden de encendido, pero tienes que llevar estos 3.4 on a lo que viene siendo on. ¿Me explico? Para activar la segunda orden. Para eso yo lo que voy a hacer es utilizar un caimán solamente por encima para que hagamos la prueba. Coloco el caimán allí y voy a activar directamente en on. Y voy a retroceder un poquito para que lo veamos. Porque
para que tú veas que yo no te estoy mintiendo. Voy a ponerlo de nuevo cercano. Bien, ahí está. Voy a llevar la punta negra del multímetro a tierra fría. Si tú aplicas este método, amigo, vas a aprender bastante, anotando los procedimientos de servicio. Es importante anotar. La electrónica no se trabaja así por encimita, no, hay que anotarlo en una hoja e ir haciendo procedimientos de servicio. Bien, fíjate lo siguiente. Me voy a parar en el punto de los 12 voltios ahorita. Bien, me paro en los 12 voltios aquí. Fíjate que no tengo nada de voltaje, pero en el momento de yo dar la orden de encendido, mira cómo aparece el voltaje. ¿Qué les parece? Y lo mejor, quito y ya la orden de encendido queda puesta. Y así como di 13 voltios, también tengo los 24 por este lado, que en este caso son 28, tira un poquito más arriba. Eso es normal. Cuando tú le colocas la carga, el voltaje se regula a sus 24, 25 aproximadamente. Por eso los capacitores de salida, generalmente el voltaje es mucho más alto a 24 voltios correspondiente, porque ellos van a soportar mucho más. En este caso, el fabricante coloca 35 voltios y aquí tengo 28, es decir, el capacitor todavía aguanta y soporta. Y si yo voy y le coloco una carga falsa con focos de automóvil, ubico un punto a tierra, dos focos de automóviles de 12 voltios colocados en serie para ver si se sostiene la carga. Vamos a ver qué es lo que pasa. Observa, tengo dos foquitos allí. Voy a poner un poquito más para acá. Ahí tengo los dos foquitos y lo llevo a este punto. Mira cómo me sostiene la carga. Obviamente estos son 12 voltios, manejan un poquito menor de corriente comparado con los grandes, pero ahí me está sosteniendo la carga, no hace intermitencia, no hace... Está correcto, no se apaga, no se baja el voltaje. Lo más probable es que no se baje el voltaje si yo mido en el otro punto. ¿Viste? 28 voltios. Ahí está. Mira, voy a volver a medir. ¿Qué les parece, amigos? Y así, como esta fuente, puedes analizar fuentes de plasma, puedes analizar fuentes de refrigeradores, puedes analizar fuentes de microondas, fuentes de PC, etc. Esta es una fuente compleja porque tiene varios parámetros a tomar en cuenta. Espero te haya servido esta información. Suscríbete al canal, dale like, compártelo en alguna de tus redes sociales. Recuerda, la fuente de alimentación maneja dos órdenes de encendido diferentes. Una para un segundo B+, ¿verdad? Para alimentar el primario del chopper, y una segunda para alimentar lo que viene siendo los 12 voltios, los 24 voltios y otros tipos de fuentes a la salida. Bendiciones para todos.